Las alarmas han comenzado a sonar y por esto todos se refugian en sus casas, pues algo brutal está por comenzar. Es 2022 y Estados Unidos atraviesa su mejor momento. El desempleo es solo del 1% y el crimen ha alcanzado su nivel más bajo gracias a la implementación de la purga por parte de los nuevos padres fundadores de América. Se trata de un evento anual que tiene lugar el 21 de marzo y dura 12 horas, durante las cuales cualquier crimen, incluido el asesinato, es legal. James conduce de regreso a su vecindario privado tras un día ajetreado en la oficina. Llama a su asistente, quien le informa que fue el mejor vendedor de sistemas de seguridad en la empresa. Llega a casa una hora antes de que comience la purga y es recibido por su esposa Mary, quien está preparando la cena mientras ve un programa de televisión sobre el evento. En el programa, un doctor explica que la historia ha demostrado una y otra vez que los seres humanos son naturalmente violentos y que negarlo solo genera más problemas. Según él, la purga no solo concentra la violencia en una sola noche, sino que también sirve como una especie de catarsis colectiva, permitiendo a las personas liberar su agresión y lograr estabilidad psicológica. Dentro de la casa, su hija Zoe está ocupada besándose con su novio Henry, pero cuando escuchan que James llegó, ella lo despide rápidamente por la ventana, ya que su padre no aprueba la relación debido a la diferencia de edad entre ellos. Mientras tanto, Mary sale a tomar aire y conversa con sus vecinos, en especial con Grace, quien le dice que la ampliación de su casa quedó hermosa. Sin embargo, también le menciona que no todos tuvieron un año tan bueno como el de ellos y que algunos vecinos sienten cierto resentimiento, pues dicen que la venta de sistemas de seguridad de James financió esa remodelación. Mary le pregunta si este año hará su fiesta anual, pero Grace responde que no. Mary regresa a casa y se asusta al ver a Timmy, el muñeco motorizado de su hijo Charlie. El juguete tiene la mitad carbonizada. Mary le dice a su hijo que deje de jugar y la ayude a poner la mesa para la cena. Charlie sale de un cuarto secreto escondido en su armario y se une a su madre. Ella nota que su hijo está preocupado por la purga de esa noche y trata de tranquilizarlo diciéndole que lo importante es todo el bien que ésta hace. Durante la cena, James intenta hablar con sus hijos sobre su día, pero Zoe responde de mala gana, molesta por la desaprobación de su padre hacia Henry. La cena es interrumpida cuando llega el momento de activar el cierre de seguridad. La familia se dirige a la sala de control para reforzar la casa con el sistema de seguridad de James. En la televisión se transmite la alerta de emergencia anunciando el inicio de la purga anual y recordando que todos los crímenes, incluido el asesinato, serán legales durante 12 horas. También se menciona que hay algunas excepciones. Los funcionarios del gobierno de rango 10 o superior tienen inmunidad y no pueden ser atacados, y solo se permiten armas de clase 4 o menores. De repente, las sirenas comienzan a sonar, marcando oficialmente el inicio de la purga. Charlie, con curiosidad, le pregunta a sus padres por qué ellos no participan. James le responde que simplemente no sienten la necesidad. Entonces, Charlie le cuestiona si eso significa que si alguna vez sintiera la necesidad, sí mataría a alguien. James le explica que la purga permite a las personas liberar toda la ira, la violencia y la agresión que reprimen. Y le dice que sí, que si él o Mary quisieran, participarían, porque creen que funciona. Le recuerda que antes de la purga, el país estaba muy mal, con pobreza y altos niveles de crimen, pero que gracias a ella, las cosas mejoraron. Charlie va a su cuarto y Zoe al suyo, donde se encuentra con Henry, quien volvió a colarse en la casa mientras la familia cenaba. Mientras se besan, James trabaja y escucha una estación de radio donde un criminólogo cuestiona si la purga realmente ayuda a liberar la agresión y reducir la violencia o si tiene otro propósito. Explica que los críticos de la purga creen que en realidad es un método para deshacerse de los pobres y enfermos, personas que no pueden defenderse, y que eliminar a quienes no aportan a la sociedad reduce la carga económica del país. La purga presenta una visión de la psique humana que resuena con muchas ideas psicoanalíticas. La existencia de una división interna, un lado luminoso, civilizado y socialmente aceptable, y otro oscuro, salvaje y primitivo. Desde esta perspectiva, la introducción del individuo en la sociedad y sus normas implica la represión de ciertos impulsos para posibilitar la convivencia. Y la película resalta esa tensión con imágenes simbólicas como el juguete medio carbonizado de Charlie. Otro detalle que también refuerza esta idea es la fecha de la purga, el 21 de marzo, que suele coincidir con el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche duran lo mismo, lo que sugiere un equilibrio entre los opuestos de la naturaleza humana, la luz y la oscuridad. La premisa de la purga sostiene que reprimir los impulsos agresivos acumula frustraciones que, sin una vía de escape controlada, terminarían explotando en crimen y violencia. Y la solución que plantea el sistema es permitir un espacio donde estas pulsiones puedan liberarse sin consecuencias. Si las personas descargan su ira en un solo día, podrían comportarse de manera ejemplar el resto del año. Pero
Pero, ¿esto es cierto? ¿Liberar la ira realmente nos hace menos agresivos? La idea detrás de la purga está vinculada a la hipótesis de la catarsis, que esta es una idea con raíces tanto en la teoría psicoanalítica de Freud como en el concepto aristotélico de la purificación emocional a través de la expresión de los impulsos internos. En esencia, esta hipótesis sugiere que las emociones desagradables pueden disiparse si se expresan. En la purga se asume que al desahogar la violencia en un entorno sin restricciones, el impulso agresivo disminuirá, reduciendo futuros actos violentos. Sin embargo, la hipótesis de la catarsis ha sido ampliamente debatida. Primero, el contexto en el que se expresa la agresión es clave. Dependiendo de las circunstancias, en lugar de aliviar el malestar, puede intensificarlo. No es lo mismo desahogarse en un espacio donde el conflicto se aborda reflexivamente o se resuelve que hacerlo sin propósito claro o validación. Imagina a alguien frustrado con su vida que durante la purga decide desahogar su enojo atacando a otros. Según la teoría de la catarsis, esto debería aliviarlo y hacer que sea menos violento. Pero en realidad, la violencia puede dejar secuelas que refuercen su ira, culpa o insatisfacción. Además, no resuelve la causa de su frustración, lo que nos lleva a otro problema de esta hipótesis. La hipótesis asume que la violencia es solo un impulso interno que debe ser liberado, pero no considera que también surge de estructuras sociales, económicas y políticas que generan desigualdad y falta de oportunidades. En la película, el gobierno usa la purga como una válvula de escape, pero el resto del año, la pobreza, la injusticia y el abuso de poder siguen ahí. Y ni siquiera hay intención de cambiarlo. Al contrario, la purga parece un mecanismo para eliminar a quienes el sistema considera una carga, disfrazado de política pública. Aunque las leyes de la purga parecen neutrales, en la práctica afectan desproporcionadamente más a los pobres. Las clases altas pueden pagar seguridad y refugiarse en sus mansiones, mientras que los desfavorecidos quedan expuestos y sin defensa. Para el gobierno es más fácil eliminar a los pobres que ofrecerles salud, educación o vivienda digna. Y así podemos notar que la purga funciona como una metáfora de cómo en la vida real ciertos grupos son tratados como desechables dentro de nuestro sistema. No se los mata directamente como en la película, pero se los deja morir lentamente, sin acceso a lo básico para sobrevivir. Una última crítica a la hipótesis de la catarsis es que la violencia no reduce la agresión, sino que la puede hasta reforzar. Cuando se permite o fomenta, se crean hábitos difíciles de erradicar. La exposición constante a la violencia no calma a la gente, sino que la hace más propensa a usarla como respuesta. Un claro ejemplo de esto son los estadios de fútbol en Latinoamérica. Cada semana hay pelea entre aficionados y muchos salen impunes, casi como una mini purga. Pero en lugar de calmarse, los enfrentamientos se repiten. Si la expresión por sí sola funcionara, bastaría una sola pelea para desahogarse y no volver a hacerlo, por lo menos por un buen tiempo. Pero la realidad demuestra lo contrario. Mientras tanto, Henry le confiesa a Zoe que en realidad volvió para ver a su padre, supuestamente para hablar con él, ya que no puede prohibirle que lo vea. Luego se dirige a buscarlo. Por otro lado, Charlie juega con Timmy hasta que, al revisar las cámaras de seguridad, ve a un hombre afroamericano corriendo desesperado afuera pidiendo ayuda. Un grupo de purgadores lo persigue con la intención de eliminarlo. Conmovido, Charlie desactiva el sistema de seguridad y lo deja entrar. Esto alarma a sus padres, quienes corren a ver qué sucede. James, tomando precauciones, saca un arma, pero en ese momento Henry aparece con una pistola y dispara contra él. James logra esquivar los disparos y responde hiriendo a Henry mortalmente. Zoe se lo lleva a su habitación para atenderlo, aunque Henry muere poco después. Mientras tanto, el hombre desconocido aprovecha la confusión para esconderse dentro de la casa. James lleva a Mary y a Charlie a la sala de seguridad y decide buscar a Zoe y al intruso. Sin embargo, surge un nuevo problema. Un grupo de purgadores ha llegado y está frente a la casa. Al activar el audio de las cámaras de seguridad, escuchan al líder del grupo, quien viste un uniforme de una escuela prestigiosa. Él señala que, por la apariencia de la casa de la familia Sandin, es evidente que son personas respetables como ellos, gente acomodada. También menciona que notaron las flores azules en el exterior, una señal de que apoyan la purga. El líder se presenta diciendo que son un grupo de jóvenes educados y de buena familia, que cada año se visten con disfraces aterradores para salir a purgar y limpiar sus almas. Pero esta vez la situación tomó un giro inesperado. Su objetivo logró escapar. Se trata del vagabundo afro que la familia acogió, a quien consideran una amenaza para su sociedad justa y que además eliminó a uno de los suyos cuando intentaron ejecutarlo. Exigen a los Sandin que lo entreguen con vida antes de que lleguen refuerzos. Si no lo hacen a tiempo, entrarán a la fuerza y eliminarán a toda la familia. En ese momento cortan la electricidad. James, decidido a proteger a su familia, decide encontrar al hombre para entregarlo. Mientras tanto, los purgadores se divierten intimidándolos desde afuera. Charlie, usando a Timmy, guía al vagabundo hasta su escondite en su armario secreto. James no lo encuentra y, al tardarse, el líder de los purgadores lo llama para preguntarle si están protegiendo al vagabundo. James responde que no, que simplemente aún no ha logrado encontrarlo. James intenta explicar que todo es un malentendido,
Les dice que su hijo, que es solo un niño, dejó entrar al hombre, pero que él apoya completamente la purga. Se gana la vida vendiendo sistemas de seguridad y nunca le negaría a nadie su derecho a participar. Uno de los purgadores lo interrumpe gritando que les entrega al vagabundo e inmediatamente el líder lo elimina. Luego le recuerda a James que sus refuerzos llegarán pronto y cuando lo hagan entrarán por la fuerza. Uno de los aspectos que más me perturban de la historia es cómo la gente no solo acepta la violencia, sino que la asume como un deber cívico. La ven como una responsabilidad hacia su país. Y para lograr esto, la propaganda del gobierno ha sido fundamental. Las élites que controlan el país han construido un discurso en el que la purga es promovida como una necesidad para la estabilidad nacional. Afirman que ha reducido la criminalidad y el desempleo, que ha fortalecido la economía y que en última instancia ha convertido el país en un lugar mejor. Esta propaganda tiene efectos psicológicos profundos que hacen que las personas no solo ejerzan la violencia sin remordimiento, sino que lo hagan con convicción e incluso con entusiasmo. Estos efectos los voy a resumir en 3 puntos principales. Primero, diversos experimentos y hechos históricos han demostrado que las personas son capaces de cometer actos atroces cuando una autoridad legítima se los ordena. El experimento de Milgram, por ejemplo, reveló que muchas personas están dispuestas a infligir daño a otros si una figura de autoridad les indica que deben hacerlo. También durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas participaron en crímenes terribles bajo la justificación de que simplemente seguían órdenes. En la purga, la propaganda del gobierno juega un papel muy similar. Convierte la violencia en un mandato legítimo. No solo permite que las personas eliminen sin repercusiones legales, sino que las alienta activamente a hacerlo. El segundo gran efecto de la propaganda es que transforma la percepción de la violencia. En lugar de ser vista como algo brutal e injustificado, la narrativa oficial la presenta como un mecanismo de progreso. La gente empieza a justificarla y así evita la culpa. Quienes participan en la purga no se ven a sí mismos como asesinos, sino como ciudadanos responsables que cumplen con su deber patriótico y contribuyen al bienestar de la sociedad. Y el tercer elemento clave es el contagio social. Una vez que la obediencia a la autoridad está establecida y la violencia ha sido racionalizada, el siguiente paso es la normalización a través de la repetición. Cuando una autoridad vende una narrativa y la mayoría la sigue, se vuelve mucho más difícil para un individuo detenerse a cuestionarla. La gente tiende a ajustar sus comportamientos y creencias en función de lo que ve a su alrededor. Si la mayoría de las personas en una sociedad aceptan algo como normal, es mucho más difícil ir en contra de la corriente. En la película, la violencia se refuerza precisamente porque la mayoría la acepta. No importa si en el fondo alguien siente que está mal. Si todo su entorno lo hace, la presión social puede hacer que termine cediendo. En suma, la propaganda del gobierno convence a la gente de participar en la violencia, los hace sentir que están haciendo lo correcto, y cuando la violencia es respaldada por la autoridad y normalizada por la sociedad, se convierte en una máquina difícil de detener. Por eso, en el mundo real es clave que cuestionemos las narrativas que nos venden los medios, los gobiernos y cualquier figura de poder. Es muy fácil caer en la trampa de aceptar ideas sin analizarlas, especialmente cuando se repiten constantemente y son respaldadas por la mayoría. Pero la historia nos ha mostrado una y otra vez que justificar la violencia en nombre del orden, el progreso o la estabilidad ha llevado a algunas de las peores atrocidades cometidas por la humanidad. Detenerse a pensar y cuestionar antes de actuar es más importante de lo que parece. Presionado, James se apresura a buscar al vagabundo. Cuando finalmente lo encuentra, el hombre sostiene a Zoe a punta de pistola. James trata de calmarlo, pero él se resiste, consciente de que lo están condenando a una muerte segura. Irritado, James le dice que de cualquier manera va a morir esa noche, pero que tiene una opción. Puede salir por su cuenta y morir con dignidad, o quedarse y provocar que toda su familia sea eliminada con él. En ese momento, Mary lo ataca por sorpresa, haciendo que el hombre suelte a Zoe. James aprovecha la oportunidad y le dispara en el estómago. Zoe, impactada, se desmaya. James sugiere atar al desconocido para sacarlo a la calle, pero el hombre se resiste con todas sus fuerzas. Mientras James lo sujeta, le indica a Mary que tome un abrecartas y presione la herida para someterlo. Ella, aunque con duda, obedece, causándole un gran dolor hasta que finalmente se rinde. Sin embargo, cuando James empieza a atarlo con cinta adhesiva, Charlie suplica que se detengan. Mary, sintiendo un fuerte remordimiento y decepción por lo que están haciendo, se pregunta en qué momento llegaron a esto. Cuando Zoe recupera la conciencia, aún aturdida, también se opone a la decisión de su padre. James intenta tranquilizarla diciéndole que todo estará bien, pero ella le responde que después de lo que está haciendo, nada volverá a estar bien. El vagabundo, que ha estado escuchando toda la discusión, le dice a James que salve a su familia y lo entregue. Pero James cambia de opinión. Corre hacia Mary y le dice que, en lugar de rendirse, lucharán. Le da a Charlie una pistola y le ordena esconderse en el sótano mientras él y Mary se preparan con más armas. Al inicio de la historia, James y Mary apoyaban la purga sin cuestionarla. Y claro, ¿por qué habrían de hacerlo? No los
afecte directamente ni la experimentan de primera mano. Están seguros en su casa protegida sin siquiera presenciar la violencia que ocurre afuera. Pero más allá de no perjudicarlos, la purga les ha beneficiado enormemente. Gracias a ella han amasado una fortuna vendiendo sistemas de seguridad para las noches de caos. Para ellos, la purga no es más que un evento anual que deben esperar a que pase. No la ven, no la sienten, no la padecen. Es fácil estar de acuerdo con un sistema cuando te beneficia y cuando sus consecuencias no tocan tu vida. Muchas veces quienes tienen el poder de cambiar las cosas no lo hacen, no por maldad, sino porque simplemente no sienten la necesidad de hacerlo. No se ven obligados a enfrentarse a la violencia, la desigualdad o la desesperación que otros sufren a diario. Y en muchos casos no solo no los afecta, sino que hasta les conviene que todo siga igual. ¿Para qué cuestionarlo si les funciona? Pero todo cambia cuando la crisis llega a su propia puerta. Cuando Charlie dejó entrar al vagabundo, la burbuja de seguridad en la que vivía la familia se rompió. Al inicio, James no tenía dudas sobre lo que debía hacer. Su instinto era entregar al hombre y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No era algo personal, solo estaba siguiendo las reglas del sistema en el que creía. Pero Charlie, el único que había mostrado preocupación por la violencia de esa noche y ayudó al hombre sin pensarlo demasiado, plantó la semilla de la duda en su familia. Mary también comenzó a experimentar remordimiento y poco a poco la convicción de James se desmoronó. Se dio cuenta de que su familia no estaba en peligro por culpa del vagabundo, sino por quienes lo querían eliminar. Y en ese momento James se vio obligado a elegir entre sus creencias cómodas y su humanidad. Y ahí fue cuando James tuvo un cambio de corazón. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas personas necesitan verse afectadas por una injusticia para que nos demos cuenta de que es un problema? ¿Por qué es tan fácil ignorar el sufrimiento de los demás hasta que nos toca a nosotros? Las injusticias no se sostienen solo por quienes las cometen, sino por la indiferencia de quienes tienen el poder de hacer algo y eligen no hacerlo. Justo en ese momento llegan los refuerzos de los purgadores. El líder anuncia que la familia Sandin los ha decepcionado, ya que el vagabundo al que protegen solo existe para satisfacer su necesidad de purgar. Acto seguido, da la orden de comenzar a desmantelar las barricadas de la casa. Los invasores entran y comienzan a recorrer la casa. Uno de ellos persigue a Mary, mientras que Charlie, escondido en el sótano, escucha risas y disparos por toda la casa. De repente, un purgador lo sorprende y está a punto de eliminarlo, pero James llega a tiempo y salva a su hijo. Luego lleva a Charlie a la sala de seguridad y regresa a defender su hogar. Se enfrenta a varios purgadores, disparándoles con su escopeta y golpeando a otro contra una máquina de pinball hasta dejarlo inconsciente. Justo cuando parece que está ganando, el líder de los purgadores aparece de la nada y apuñala a James en el estómago. Mientras James se desvanece, el líder le pregunta si realmente valió la pena sacrificar su vida y la de su familia por el vagabundo, antes de dejarlo ahí y seguir con la matanza. Todo parece perdido. Un grupo de purgadores atrapa a Mary y está a punto de eliminarla, pero en el último momento los vecinos llegan y eliminan a los invasores, salvándola. Mientras los vecinos buscan al resto de los purgadores, Mary se reúne con James, que está moribundo, y con Charlie. Justo entonces, el líder de los purgadores aparece listo para acabar con ellos, pero Zoe llega a tiempo y lo elimina. Los vecinos vuelven y Mary, aliviada, les agradece creyendo que vinieron a rescatarlos, pero ellos le revelan la verdad. En realidad, vinieron a eliminarlos. Cuando Mary les pregunta por qué, Grace le explica que al ver cómo los purgadores rompieron sus barricadas, aprovecharon la oportunidad para desquitarse con ellos. Le reprocha que James se hizo rico vendiéndoles sistemas de seguridad y luego les restregó su éxito gastando el dinero en mejorar su casa. Mary suplica que al menos dejen a sus hijos, pero Grace responde que eliminarlos a todos los hará mejores personas y que su sacrificio servirá para crear un mundo mejor. Justo cuando van a ejecutar a Mary y a sus hijos, el vagabundo aparece y salva el día, eliminando a uno de los vecinos y sometiendo al resto. Luego le dice a Mary que ella decida qué hacer con ellos. Sin embargo, ella no quiere más violencia y los obliga a sentarse en la mesa a esperar el fin de la purga. Cuando Mary se distrae viendo a sus hijos junto al cuerpo de su esposo, Grace intenta arrebatarle el arma, pero Mary la golpea con fuerza en la cara y la estrella contra la mesa, gritando que ya no quiere más muertes. Finalmente, suenan las sirenas que marcan el fin de la purga. Mary les ordena a sus vecinos que se larguen de su casa. El hombre sin hogar también se marcha, pero antes, Mary le agradece por salvarlos. A pesar de que sus propios vecinos intentaron eliminarla a ella y a sus hijos, cuando tuvo la oportunidad de devolverles el golpe y acabar con ellos, Mary decidió no hacerlo. En un contexto donde la venganza habría sido la respuesta más comprensible y quizás hasta la más esperada, ella eligió el perdón. Este momento es importantísimo porque desafía la idea central sobre la que se construye la purga, la noción de que la violencia es inherente al ser humano y que la única forma de controlarla es permitiéndola de manera regulada. Pero lo que Mary demostró es que la violencia no es una necesidad biológica ineludible. Los seres humanos no somos simplemente criaturas salvajes
dominadas por nuestros impulsos más primitivos. Lo que realmente nos diferencia de las bestias no es nuestra capacidad de hacer daño, sino nuestra capacidad de elegir no hacerlo. Y así, al no dejarse consumir por la violencia, Mary conservó algo que el sistema de la purga trató de arrebatarles a todos: su humanidad. Pero entonces, ¿qué alternativas podríamos proponer en lugar de una purga para combatir la violencia y el crimen? Bueno, yo creo que si realmente queremos reducirlos, primero deberíamos preguntarnos ¿qué los origina? Es necesario analizar las estructuras que generan frustración, enojo y desesperanza que hay en nuestras condiciones laborales, sociales, económicas y políticas que empuja a tantas personas al límite. Como sugerí antes, la violencia no surge de la nada. Es el reflejo de un sistema que falla en brindar oportunidades, en garantizar seguridad y en ofrecer un mínimo de dignidad para todos. Cuando la gente siente que no tiene futuro, que nadie la escucha, que la desigualdad es insalvable, el resentimiento crece y con él la agresión. Tal vez si modificáramos esos factores, educación, salud y vivienda accesibles, empleos dignos, justicia real, redes de apoyo comunitario, podríamos construir sociedades más pacíficas y prósperas.